La primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera,
principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Al principiar la década de los 70, la economía mexicana comenzó una etapa crítica en la que desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial y el desarrollo estabilizador, surgiendo síntomas de deterioro. A la situación de crisis se sumó el problema de un notable crecimiento de la población, cuya demanda de empleo no encontró satisfacción ante el descenso de la actividad industrial. Esta situación de estancamiento se expresó también en un atraso del sector agrícola, cuyos recursos, al servir básicamente a la industria, no pudieron ser reinvertidos en el campo. La escasez de recursos, así como la creciente dependencia tecnológica y financiera del extranjero de la industria mexicana, condujo a un constante endeudamiento del país, agudizando la crisis en los años 70 y 80, no obstante el auge petrolero de esa época. En efecto, los aspectos negativos de la crisis económica fueron aliviados en parte por el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país. El gobierno de José López Portillo inició entonces un importante programa de explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. El gobierno aprovechó los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras para desarrollar un programa de creación de empleos, que sin embargo se basó en un excesivo gasto público. No obstante, al disminuir los precios internacionales del petróleo, el gobierno enfrentó serios problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y pérdida de valor de nuestra moneda. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid enfrentó este serio problema disminuyendo el gasto público y vendiendo empresas estatales. De igual forma, se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en las décadas anteriores. Por otra parte, se trató de alentar la inversión, impulsando la producción manufacturera a través de las maquiladoras y estimulando el progreso tecnológico por medio de la llamada reconversión industrial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ya no pudo absorber el creciente desempleo generado en el campo mexicano, que ha continuado con la migración de campesinos a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo. En la actualidad se presentan serios problemas tanto en el campo como en la ciudad por el crecimiento de la población y la contaminación ambiental. El crecimiento económico de México en las últimas 5 décadas ha puesto los recursos naturales en manos de la sociedad. Sin embargo, su aprovechamiento ha generado serios problemas de contaminación y desequilibrio ecológico. El México de hoy y del mañana dependerá entonces de una adecuada utilización de sus recursos naturales, así como de un desarrollo industrial y agrícola racional y equilibrado.